Así como lo hago casallo, mira, a la izquierda. ¿Vimos? Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, y acerca de la apertura oficial, del turismo, después de tantos meses, habló el ingeniero de Montenegro, lo hizo este mediodía, como ya había declarado, dijo que el control será clave. Hola chicos. Hola Adriana. Rani. Buenas. Hola, ¿cómo te va, Sabri? Hola Sabri. Y eso está avalado médicamente 100%, y nuestra defensa no está fuera de... Hola, buenas tardes. Hola, Ana. Hola Ana, buenas tardes. Gracias, Leo, por anoche. No, Anita, por favor. Auxilio informático en vez de mecánico. Veo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, Buenas perfecto. noches. Quería estar seguro que estaban escuchando.
Profesor, ¿puso una pregunta mientras esperamos? No. Hola, Dani. Hola Adri, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Acá estamos bien. Todo Me bien, alegro. todo bien. Claro, lógico. Bastante. Bueno, estamos en horario ya, ¿no? Bien, ¿están escuchando? Sí, profe. Hola. Está bien. Bien. ¿Tienen algunas preguntas de los dos temas que estuvimos viendo ayer sobre proceso de desalojo y usucapión? ¿Todo claro? No, quedó bastante claro, doctor, me parece. Con la lectura va el tema. Bien. Hoy vamos a ver dos temas que en principio en el Código Procesal aparecen como unos a continuación de otros, alguna relación tienen. Estamos dentro de la categoría y el capítulo de los procesos especiales. Y dentro de los procesos especiales vamos a ver interdictos y vamos a ver división de condominio. Estamos hablando del 602 en adelante del Código Procesal. En materia de interdictos, ¿cuál va a ser el hilo conductor? Va a ser el objeto de los interdictos, la regulación de los interdictos, tanto en el Código Procesal como en el Código Civil y Comercial, la caducidad de los interdictos, que no es lo mismo que la caducidad del proceso de interdictos, por qué vía procesal van a tramitar los interdictos, cosa que es muy importante tenerlo en cuenta, y vamos a ver de los 4 interdictos que regula el Código Procesal Civil y Comercial, vamos a ver los 3 más útiles, porque yo les digo, entre 3 o 4 años de empleado de estudio, más 47 o 48 años de abogado, jamás vi un interdicto de adquirir la posesión, porque este interdicto de adquirir la posesión viene de un sistema francés en el cual los herederos tenían que pedir mediante este interdicto de adquirir la posesión la concreción de la posesión que tenían como herederos, que no era automática. Bien, entonces tenían que hacer un procedimiento de esta naturaleza para que se les transmita efectivamente la posesión. Nosotros vamos a ver
tres interdictos, que son el interdicto de retener, el interdicto de recobrar y el interdicto de obra nueva. En el interdicto de retener vamos a ver cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que sea admisible un interdicto de retener, cuál es el objeto de la prueba en un interdicto de retener, cuáles son las medidas cautelares que se pueden pedir en un interdicto de retener. En el interdicto de recobrar vamos a ver prácticamente el mismo panorama, vamos a ver cuáles son los requisitos para que sea admisible un interdicto de recobrar la posesión o la tenencia de un bien mueble o inmueble, vamos a ver quiénes son los legitimados pasivos, vamos a ver cuál es el núcleo de la prueba, vamos a ver una medida cautelar que yo llamaría innovativa, que es la del artículo 610 del Código Procesal, que es la restitución del bien al actor cuando el derecho fuera verosímil. Vamos a ver cómo el artículo 611 del Código Procesal Civil y Comercial cambia todo el paradigma de lo que venimos viendo hasta ahora en materia de demanda. Lo que venimos viendo hasta ahora en materia de demanda, en un proceso sumario, en un proceso ordinario, e incluso en un proceso sumarísimo, que no sea el interdicto de recobrar la posesión, es aquel que indica que la parte actora puede modificar la demanda o no. Pregunta. Sí, La Sí, puede ¿hasta representar. cuándo? antes de que se trabe la liti, digamos, antes de que le den traslado a la contraparte. ¿Antes que le Sí. den traslado o otro acto posterior? Antes de la apertura a prueba. De que No, quede no. notificada. La notificación. Sí, que quede notificado, porque por ejemplo, el juez da traslado de la demanda hoy, yo puedo estar 2 meses sin notificarle la demanda, y mientras yo no le notifique la demanda, puedo cambiar el legitimado activo, puedo cambiar el legitimado pasivo y puedo cambiar el objeto de la pretensión. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver ahora cómo, en materia de este especial interdicto de recobrar la posesión, el 611 nos dice algo totalmente distinto a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a ver cuáles son los efectos de la sentencia y vamos a ver algunos matices del interdicto de obra nueva. El objeto de los interdictos, esto está en todos los libros, en todos los tratados, en todos los manuales habidos y por haber, el objeto de los interdictos es tener una vía procesal rápida, ágil y expedita que llegue a dar solución al problema de la desposesión o de la amenaza y la turbación a la posesión o la tenencia de un bien mueble o inmueble para evitar la justicia por mano propia. Entonces, lo que pensó el legislador es decir, bueno, si hubo un despojo o hubo una turbación en la tenencia o la posesión, para evitar que las partes lleguen a las vías de hecho para solucionar el problema, cosa que está absolutamente prohibido por el principio de que nadie puede hacerse justicia por mano propia, vamos a darle la vía de los interdictos. Esto que les estoy diciendo es una ficción. Tenemos un interdicto de recobrar la posesión de aproximadamente 20 años de duración. Para darles una idea, que esto es ficción pura. Yo les podré decir, sí, el proceso va mucho más rápido que un proceso de conocimiento sumario u ordinario, pero los tiempos de la justicia no llegan a satisfacer el estado de situación del despojado de la posesión o de la tenencia. ¿Está entendido? Pero el legislador ha pensado en dar estas vías procesales para, de una manera rápida, buscarlas, dar solución al problema y evitar la justicia por mano propia, por ejemplo, entre los vecinos que se están disputando si fue despojado o turbado en la posesión o tenencia de la parte del fondo del patio o de cualquier otro sector de la propiedad. Bien, esto que les estoy diciendo ahora aparece mejor regulado en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué les digo que aparece mejor regulado?
porque durante muchos años, hasta agosto del 2015, que se dicta el Código Civil y Comercial de la Nación, los autores discutían y decían, bueno, las acciones posesorias que están en el Código Civil de Vélez, ¿son lo mismo que los interdictos que están en el Código Procesal? Y la mayor parte de la doctrina decía que no eran los mismos, eran parecidos, pero no eran los mismos, porque, por ejemplo, para las acciones posesorias, el Código establecía que iban a tramitar por la vía del proceso sumario y los interdictos tramitan por la vía del proceso sumarísimo, por ejemplo, pero ahora el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 238, y en especial el 2246, establece que las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que establecen las leyes procesales o el que determina el juez atendiendo a las circunstancias del caso. Y en nuestro Código Procesal Civil y Comercial, el procedimiento más abreviado es el sumarísimo, que es precisamente por el cual tramitan los interdictos de los cuales estamos hablando. Fíjense que el 2240 del Código Civil y Comercial, que también replica otro artículo del Código Civil de Vélez, si bien prohíbe el ejercicio de la justicia por mano propia, contempla que hay situaciones en las cuales es necesaria la ejecución de la justicia por mano propia, pero regulada. Entonces nos dice que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, excepto cuando deba protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente en los casos que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegaran demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión, o sea, un locatario, por ejemplo, un ocupante en un hospedaje, por ejemplo. ¿Bien? Y bueno, y regula desde el 2238 al 2246 toda una sistemática muy similar en la parte procesal y en la parte de fondo a lo que son los interdictos en el Código Civil, en el Código Procesal. Por eso sostenemos que en la actualidad hay una asimetría prácticamente completa entre las acciones posesorias del Código Civil y Comercial y los interdictos del Código Procesal. Estos interdictos, todos los interdictos, tramitan por la vía del proceso sumarísimo. Bien, esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado en el control procesal del proceso, el control procesal del expediente, porque no se olviden que estamos en un proceso sumarísimo en los cuales todos los plazos son de 2 días, salvo el que corre traslado de la demanda para que el demandado conteste. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, en la praxis, estos procesos sumarísimos se complican de tal manera que después de 1 año, después de 2 años de proceso, el que lo inició o el abogado del demandado se olvidan de que están en un proceso sumarísimo. Y no es nada infrecuente que dictada la sentencia, a los 2 o 3 o 4 años, una de las partes interponga el recurso de apelación y lo interponga dentro de los 5 días, porque se olvidó que estaba en un proceso sumarísimo, precisamente porque se salió de cauce el proceso sumarísimo, e interpone el recurso de apelación dentro de los 5 días, cuando el Código establece que todos los plazos son de 2 días, excepto el plazo para contestar la demanda, que es de 5 días. Por eso, cuando uno se instala en la promoción de un interdicto, tiene que ser consciente de que su tarea profesional en el control del litigio tiene que ser mucho más intensa, tiene que ser mucho más diaria, tiene que ser mucho más puntillosa que en un proceso de conocimiento ordinario o en un proceso de conocimiento sumario. ¿Está clara esta advertencia? Sí, doctor. Bien. Disculpe, doctor. Sí. Entonces,
Eh, ¿Iniciar la acción por interdicto o por acción posesoria sería lo mismo? ¿O qué me haría elegir iniciar de uno u otro modo el proceso? En estos momentos yo creo que es lo mismo, pero como lo que está regulado procesalmente es el interdicto y están todas las pautas de funcionamiento del interdicto, yo optaría por el interdicto porque tiene su correlato procesal, ¿me explico? En la acción posesoria no está regulado todo esto que les estoy diciendo de la manera en que lo regula el Código Procesal. Por eso es natural iniciarlo por la vía interdictal porque tengo un seguimiento procesal de todas las alternativas en materia probatoria, etcétera, etcétera, que también las refleja el Código Civil y Comercial, pero no con tanta puntillosidad como lo hace el Código Procesal. Ah, perfecto, muchas gracias. Porque cuando lo leí me presentó esa duda me parecían casi iguales y no entendía cuál era la diferencia entre ir por uno o por otro. Correcto, es casi igual. Ustedes tienen que tener en cuenta que, hablando de los plazos que hablamos, que los interdictos tienen un plazo de caducidad de 1 año. Y si se me vence ese plazo de caducidad, tendré que pensar en una acción posesoria o en una reivindicación. Todos los interdictos tienen un plazo de caducidad de 1 año. Lo que está discutido es que el Código Procesal dice que el plazo de caducidad se computa desde el momento que se produjo el hecho del despojo, por ejemplo. Bien, pero hay jurisprudencia que establece que también ese plazo podría llegar a computarse no desde que se produjo el despojo, sino desde que el despojado tuvo conocimiento de lo que sucedió. Esto sucede, por ejemplo, una persona que por razones laborales tuvo que embarcarse, tuvo que viajar al exterior, él mantiene la posesión animus domini de su propiedad. Él mantiene la posesión animus domini de su lote de terreno. ¿Bien? Pero resulta que cuando viene después de embarcarse con la fragata Libertad a los 2 años, por ejemplo, se encuentra que en el lote le están haciendo una casita. Entonces, lo que ha dicho la jurisprudencia en este caso es que el plazo de caducidad de 1 año no se computa desde el despojo, que a lo mejor se hizo al mes siguiente que esta persona se fue, sino desde que esa persona toma conocimiento efectivo del despojo que sufrió y a raíz de lo cual inicia el interdicto de recobrar la posesión. Entonces, este tema de la caducidad anual no se refiere a la caducidad de la instancia, sino que se refiere a la caducidad del derecho de fondo. Y como se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, el juez puede declararlo de oficio. Ustedes saben que una de las diferencias que hay entre un plazo de prescripción y un plazo de caducidad es que si un crédito está prescripto o una pretensión está prescripta, si el demandado no pone la defensa de prescripción, el juez no puede de oficio declarar la prescripción. Pero si el plazo es de caducidad, como en este caso de 1 año, el juez puede declarar la caducidad de oficio, aun cuando nadie lo haya planteado. Para el interdicto de retener, se tiene que dar la situación que quien lo intente haya estado en la posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble. Y además se tiene que dar el recaudo que alguien lo esturbe o lo esté turbando en la posesión o tenencia que está ejerciendo mediante actos materiales. Todo esto que estamos viendo nosotros de los interdictos, estamos hablando de actos materiales. No importa quién tiene la razón en los papeles, lo importante es si se produjo o no el despojo material, lo importante es si se lo está turbando en el ejercicio de su derecho de posesión o tenencia. ¿Está claro? Entonces, el núcleo de la prueba no es quién tiene el derecho, sino quién, el que promueve el interdicto, tiene que demostrar el hecho de la posesión o tenencia. Por ejemplo, un locatario que hace
¿Cuánto hacía que no pagaba don Ramón el alquiler en el Chavo del Ocho? Toda la vida. Nunca. 14 meses, siempre debió 14 meses Rondamón. ¿Bien? Entonces, cuando le venían a cobrar el alquiler, él nunca podía pagar, siempre estuvo atrasado 14 meses. En una situación similar, podría venir el locatario y decir, ah, sí, ahora que me debe 14 meses y nunca me paga, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar que mi locatario se vaya de vacaciones, porque se va a ir, le dan en el trabajo, le dan 15 días de vacaciones, y cuando se va de vacaciones fuera de Mar del Plata, yo vengo y le pongo todas las cosas en la calle o en el hall del edificio, porque me está debiendo 14 meses. ¿Bien? O puede decir, ah, voy a aprovechar que este locatario mío que me debe 14 meses trabaja en el Hospital Internacional de Agudos y hace horario corrido, entonces se va a las 6 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde, entonces voy a aprovechar ese horario, llamo un camión de mudanzas, abro la puerta y le pongo todas las cosas en la calle. ¿Tiene razón el propietario o no tiene razón en reclamar su derecho? De esa forma no. Hay un contrato vigente. Tiene razón, pero no es la forma. Tiene razón, pero no es la forma. ¿Él qué tendría que hacer? Tiene que hacer el juicio de desalojo. El juicio de locación, el juicio de desalojo y el cobro de alquileres. Por más que tenga razón, él tiene derecho, pero no puede hacer justicia por mano propia e ir a cambiarle la cerradura al locatario que le debe 14 meses. Y en estas condiciones, cuando el locatario vuelve de vacaciones y advierte lo que está pasando, bueno, tiene distintas vías. Puede iniciar el interdicto de recobrar la posesión o tenencia, podría hacer una denuncia penal por usurpación y violación de domicilio. Pero, ¿qué les quiero decir? Que cuando este locatario los va a ver a ustedes para iniciar el interdicto de recobrar la tenencia que estaba ejerciendo, no importa si debe 1 año, si debe 2 años, lo importante es que como locatario él estaba ejerciendo la tenencia de ese bien y fue despojado por el propietario que tenía derecho, pero no por esta vía procesal. Consulta, doctor. Sí. Si él encontrare, por ejemplo, en el caso de una usurpación, que justo están metiéndose a mi propiedad, o metiéndose a mi propiedad, introduciendo los muebles, ¿yo no podría excluirlo por mano propia y alegando que la justicia hubiese llegado tarde en ese actuar? Es un ejemplo, es lo que dice, con otras palabras, el artículo que les comenté, el 2240, creo, ¿no? Es factible, lo dice el código. El punto que hay es quién tiene más fuerza física u operativa. Bien, pero es posible, para eso está el artículo creo que es el 2240 que les dije. Sí, 2240. 2240, para temas como los que ustedes me están planteando en este momento. Yo pienso que le diría que vaya a la policía y haga una denuncia inmediata por usurpación o violación de domicilio. Pero es factible, es decir, quiero significar, el que toma la actitud que dicen ustedes no sería sancionado de ninguna manera desde el punto de vista civil, porque está defendiendo, como dice el código, dentro de los márgenes razonables y con la misma fuerza que está ejerciendo el otro, su derecho a la tenencia. Esto puede terminar bien o esto puede terminar mal. Esto lo ven en los diarios todos los días, ¿o no? El propietario que le va a reclamar al locatario ahí lejos de la zona urbana o en la zona urbana, le va a reclamar el alquiler y uno de los dos termina apuñalado, termina baleado, termina muerto o termina herido, que es lo que la justicia quiere intentar con los interdictos. Pero es factible ese ejercicio de la fuerza física para repeler una agresión semejante y sin desproporción. Esto es algo parecido a la legítima defensa, bien, del artículo 34 del Código Penal. Yo tengo Doctor, derecho a la... Sí. Hay una contradicción que me surge a partir de ahí del Código Civil. En la última parte del artículo 2239 dice que
aquel que tiene un derecho sobre la cosa, si no tiene un derecho o posesión o tenencia, no puede tomarla, debe demandarla por las vías legales. Entonces me surge una contradicción con el 240, porque está bien una defensa extrajudicial, pero en cierto modo siento que el que actúa sin las vías legales también incurre en una falta, porque si no, cualquiera ir y alegar una defensa extrajudicial y tomar una acción violenta contra un inquilino. Bueno, Lo que se requiere es que haya, Es muy inminente. Cuando es muy inminente. claro, haya una imposibilidad de que la ¿Cómo determinas fuerza el límite? pública auxilie en el momento Pero determinado. claro, yo quiero ver dónde ves el límite. No, pero bueno. Inminencia. Lo que está diciendo esto, no está partiendo de la base de que alguien tenía la posesión o la tenencia y fue despojado. Está partiendo de la base, por ejemplo, que yo compro una casa, ¿bien? ¿Me siguen? Sí. Por boleto de compraventa o por escritura. Y yo soy dueño. Lo que quiere decir este artículo, que yo no puedo ir a meterme para tomar la posesión que no me dieron si hay gente que está ocupándola. Este artículo parte de la base de querer tomar la posesión en forma inicial, no cuando fui despojado de la posesión o la tenencia. O sea que la legitimidad se daría a partir de que la otra parte obrara de manera indebida. De algún modo. Como Correctamente. Ahí se produce, se contrarresta mediante una fuerza similar, como dice el 2240, el afectado podrá recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. El locatario, que volvió de trabajar en el Hospital Interzonal de Agudos a las 6 de la tarde y se encuentra que tiene los muebles en el hall o en los pasillos del edificio, bien, es probable que yo le diga como abogado, mire, si no hay nadie adentro, vuelva con un cerrajero, vuelva con un escribano y manifieste lo que está pasando y tome nuevamente la tenencia que usted estaba ejerciendo. Ni siquiera le diría que vaya a la comisaría para hacer una denuncia por usurpación o a la fiscalía, siempre y cuando no exista nadie adentro. Porque si alguien está adentro, va a haber consecuencias para alguna de las dos partes, pueden ser consecuencias graves o incluso la muerte. Por eso dice la posibilidad que el despojado de la posesión o tenencia pueda retomarla por propia voluntad sin intervalo de tiempo. ¿Está entendido? Sí, doctor, gracias. Bueno, pero digamos, la acotación fue, mereció la pena la explicación. Claro, yo tenía duda porque el artículo, más allá de que había entendido que se dirigía a una situación específica donde uno tenía el título o la escritura o el medio idóneo para poder acreditar que era poseedor o tenedor legítimo de la cosa, a mí me surgía la duda de hablar de las vías legales, y como el artículo anterior no explicaba el límite, quería ver bien cómo quedaba. Pero bueno, ya me quedó la duda. Ahora quedó claro, con un ejemplo también. Reitero, el objeto de la prueba es demostrar que yo estaba en la posesión o tenencia del inmueble. No importa si yo tenía mejor derecho, peor derecho que el otro, tengo que demostrarle al juez, mediante testigos, mediante prueba documental, que yo estaba ejerciendo la posesión o tenencia de ese bien mueble o inmueble cuando me fue despojado. Ese es el objeto de la prueba. No enfocarse en el derecho que ustedes puedan tener, en el mejor derecho, sino en el hecho de la posesión o tenencia, el despojo y la época en que se produjo el despojo, para demostrar que no se produjo el plazo de caducidad anual que establece el Código Procesal para los interdictos. ¿Bien? Estos interdictos cada uno tiene su adicionada, cada uno tiene su medida cautelar específica. Para el interdicto de adquirir la posesión, la anotación de litis, para anoticiar a terceros que existe un litigio sobre ese inmueble. Para el interdicto de retener la posesión, es decir, cuando todavía no fui despojado totalmente, pero están turbándome en la posesión, poniéndome un candado, poniendo un alambrado para que no pueda pasar, donde no me despojan absolutamente de todo,
la medida cautelar es la medida cautelar de no innovar, dirigida al demandado para que se abstenga de innovar en el estado de situación actual al momento en que yo estaba ejerciendo mi posesión o tenencia. En el interdicto de recobrar la posesión, esto es, o la tenencia, cuando yo fui despojado de la posesión o tenencia con violencia o clandestinidad, es admisible una medida cautelar innovativa, que por supuesto en esta época el Código no hablaba de cautelar innovativa porque esto empezó hace 20 años esta parte, ¿no es cierto? Es la teoría de la medida cautelar innovativa. Si el derecho fuere muy verosímil y el perjuicio a sufrir puede ser grave, el juez puede ordenar la restitución provisoria del bien al que fue despojado de la posesión o de la tenencia. Estamos en presencia de una medida cautelar innovativa. Y en materia de interdicto de obra nueva, puedo sacar una medida cautelar de no innovar para que se suspenda el avance de la obra que se está realizando al lado de mi casa y me está ocasionando perjuicios. En el interdicto de recobrar la posesión o tenencia, los recaudos de admisibilidad son que yo haya estado en la posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble, que haya sido despojado totalmente con violencia o clandestinidad, eso es el núcleo de un interdicto. Por eso algunos autores dicen que el despojo, entre comillas, por abuso de confianza, no sería subsumible para iniciar un interdicto. ¿Cuándo se puede producir un despojo por abuso de confianza? Que en mi entender no daría lugar a los interdictos, aunque hay alguna doctrina que dice que sí. Yo tengo un locatario, ¿bien? Y entonces puedo pergeñar el estado de situación diciéndole, bueno, mire, López, ¿sabe qué? Yo tengo idea de pintar toda la casa y hacer unos arreglos. ¿Por qué no aprovecha y se toma unas vacaciones y se va con su familia a Santiago del Estero? Y después, cuando usted vuelva, va a estar todo pintado, va a estar todo arreglado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el locatario abandona la propiedad y se va, el propietario hace lo que dijo que iba a hacer, pintar y arreglar, pero cuando regresa el locatario, se encuentra con que tiene las llaves cambiadas, la cerradura cambiada, que le pusieron una puerta de estas reforzadas, etcétera, etcétera, y que no puede ingresar. Desde mi punto de vista, el locatario no sería sujeto activo de un interdicto de recuperar la posesión o tenencia, sino que tendría que iniciar una demanda vinculado a la faz contractual, pero no interdictal, porque no fue despojado con violencia o clandestinidad. Clandestinidad significa que yo despojo a una persona de la posesión o tenencia, ingresando de noche, ingresando subrepticiamente, oculto a los ojos de los vecinos, y bueno, la violencia, por supuesto, todos sabemos cuál es el concepto de la violencia. Para que el interdicto de recobrar sea admisible, el despojo de la posesión o tenencia tiene que haberse producido con clandestinidad o violencia. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, profesor. Que son elementos que yo tengo que probar cuando inicio el interdicto, ¿correcto? Porque yo tengo que probar el hecho de la posesión o tenencia, que fui despojado de la posesión o tenencia, por quién fui despojado y probar cómo fui despojado. Y ahora, este tema del interdicto de recobrar la posesión presenta en el artículo 611 una característica muy importante que no se da en ningún otro tipo de proceso o procedimiento, que es la posibilidad de la mutación de la demanda. Mutación que alcanza a los legitimados pasivos y a el estado de situación. Precisamente porque el objeto del interdicto
supone una vía rápida, ágil y expeditiva para que la justicia me dé razón, lo que puede suceder, y por eso lo contempló el Código Procesal Civil y Comercial, que a mí me hayan turbado en la posesión o tenencia. ¿Me siguen? Entonces yo inicio un interdicto ¿de qué? Retener. De retener, ¿bien? Mientras inicio el interdicto de retener, sortean receptoría, el juez ordena traslado de la demanda, el demandado produce otros actos que materializan el despojo. O incluso esos actos pueden ser en el medio del proceso, cuando se está produciendo la prueba, o sea, en una etapa muy avanzada del proceso. En este caso, con carácter excepcional y teniendo en cuenta esta situación de las vías, de evitar las vías de hecho, lo que contempla el legislador en el artículo que les dije, en el 611, a ver quién lee el 611. Restitución del bien. Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudiera No, entregar... esa es la cautelar, perdón. Perdón, 611. Sí. Modificación y ampliación de la demanda. Claro, ahí está. Disculpe. Si durante el curso del interdicto de retenerse se produjera el desalojo del demandante, la acción proseguirá... ¿El desalojo o el despojo? ¿Qué dice? El despojo del demandante. Bueno, leamos con precisión, por favor. La acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Cuando llegare a un conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio. Adviertan ustedes cómo el Código Procesal le da esta válvula tan importante al afectado, al despojado, que le permite hacer algo que no podría hacer en ningún otro tipo de proceso habido y por haber. ¿Bien? Precisamente para intentar que no quede en saco roto todo el desgaste que tuvo con el interdicto de tener la posesión, y después resulta que además de la turbación de la posesión se la despojan y supuestamente, siguiendo los cánones procesales, tendría que volver a iniciar otra acción interdictal. ¿Bien? Lo que no recuerdo ahora, si el interdicto está excluido de la mediación previa. Hay 8 casos de sí, el interdicto está precisamente por este tema de la urgencia, etcétera, etcétera, está excluido de la etapa de mediación previa de la Ley 13.951, recientemente reformada, a la cual se le adicionó, hará un mes atrás, el protocolo de las audiencias de mediación remotas, así como estamos comunicándonos nosotros. Está en la audiencia remota está el mediador, en una parte de la pantalla está el requirente con su abogado, y en la otra parte de la pantalla está el requerido con su abogado. Si se ponen de acuerdo, cosa que no sucede habitualmente, la mediadora toma nota, cierra el acta y después circulariza el acta para que las partes concurran a firmarla. Y si no hay acuerdo, no es necesario que las partes se reúnan para firmar el acta en la oficina de la mediadora, sino que el protocolo en materia de audiencias de mediación remotas establece que el acta, al no haber habido acuerdo, solamente puede ser firmada por la mediadora sin intervención de las partes. Bien.
O sea, se amplían los legitimados pasivos, se amplía el objeto de la pretensión en cualquier estado del proceso para evitar un retroceso totalmente disvalioso, precisamente que al único que beneficiaría sería al despojante, que primero turbó la posesión o tenencia y después consumó el despojo. Y bueno, y esta medida cautelar tiene este interdicto de recobrar la posesión, tiene como medida cautelar una innovativa que establece que cuando el derecho del reclamante sea verosímil y existe mucha verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, como toda medida cautelar, el juez puede ordenar, previa caución, la restitución del bien a la parte actora. Esta restitución, este tipo de medidas cautelares tan especial, tiene una interpretación de carácter restrictivo. Llegado el momento de la sentencia, reitero, puede ser apelada, tienen un plazo de 2 días, y independientemente del resultado final que dé la Cámara de Apelación, suponiendo que rechacen el interdicto, no se lo priva al actor de iniciar otra demanda, como podría ser una acción de reivindicación, por ejemplo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta de este segmento de interdictos? Y falta el interdicto de obra nueva, que es cuando se está construyendo una obra nueva, entre comillas, lindera, por ejemplo, a la propiedad de mi cliente, que lo está afectando en la tenencia o la posesión del bien. Este interdicto de obra nueva también, por razones de urgencia, prevé que los legitimados pasivos pueden ser el dueño del inmueble o el director de la obra, que tendría que figurar en el cartel de obra. Y prevé la posibilidad de la anotación o el decreto, más que anotación, de una medida no innovar, que el juez tiene que disponer a pedido de parte, notificándole no continúe con lo que está haciendo, porque si después sale la sentencia, se le va a demoler absolutamente todo. O sea, la medida no innovar es una de las medidas características, como a título de medida cautelar, del interdicto de obra nueva. Obra nueva que puede ser, por ejemplo, ¿qué perjuicios puede ocasionar la obra nueva sin pensar en que me estén cayendo ladrillos? Un interdicto de obra nueva puede ser que el vecino construye a una altura superior a la permitida y me produce un cono de sombra en mi jardín, por ejemplo. Una obra nueva puede ser la construcción de una piscina, de una pileta de natación, fuera de los límites de las distancias entre las medianeras, porque todo esto está regulado en el Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad de General Pueyrredón, donde dice, bueno, si usted va a hacer una pileta de natación, no puede hacerla a menos de 2 metros de la línea medianera para evitar los ruidos, las salpicaduras de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obra nueva también, le reitero, puede ser las molestias sufridas por la realización de una pileta de natación fuera de los límites que establece el Código General de Construcción de la Municipalidad de General Pueyrredón, para lo cual yo como vecino tengo que demostrar qué perjuicio me está ocasionando esa falta de distancia de la medianera con lo que establece el Reglamento de Construcciones. Doctor, consulta, pero ¿habría que agotar la vía administrativa, digamos, de...? No, para nada, porque esta es una demanda contra el vecino. Acá la municipalidad no tiene nada que ver. Yo lo que tengo que acompañar un informe donde diga, o una copia del Reglamento General de Construcciones, específico para eso, porque el Reglamento General de Construcciones es un volumen, donde diga, no se pueden hacer piscinas cuyos límites estén a menos de 2 metros, 1,5 metros de la pared lindera. Está bien. ¿Y si yo tengo el plano aprobado, puedo oponerlo como defensa en este caso? No, para mí no. Es decir, acá hay que aplicar un principio que indica que la aprobación municipal no
significa un bill de indemnidad si hay alguien que está afectado. Por ejemplo, esto es común en los boliches, bailables o no bailables. Es decir, el boliche tiene autorización municipal, el boliche tiene música, tiene las paredes antiacústicas, pero por algún motivo tiene la aprobación municipal, pero me está causando perjuicio porque el ruido pasa lo mismo. Entonces, si bien es cierto que la aprobación municipal sería un factor que el juez va a tener en cuenta al momento de decidir si lo que se hizo afecta o no afecta a la parte actora, lo cierto es que la aprobación municipal no libera de responsabilidad si es que se está produciendo un daño. Está bien, porque yo lo que me acuerdo de reales es que, por ejemplo, luces, emanaciones, como planteaba usted, lo subsume a la ley administrativa, digamos. Sí, pero fíjense que el anterior artículo 2618, que ahora es el número, ya les digo, hay que tener todo el catálogo del código anterior, esto es muy útil, lo uso todos los días. Este es un catálogo donde están los números de artículos del Código Civil y en la columna siguiente a qué artículo corresponde el Código Civil y Comercial. Entonces, uno se acuerda de memoria el 2618, pero no se acuerda cuál es el nuevo artículo. Entonces, acá yo busco por el 2618. Doctor, ¿eso de dónde se puede sacar? En algunos libros está esta tabla comparativa. Yo lo tengo en el nuevo Código Civil. Lo tengo. Creo que esto venía en un libro que yo había comprado en un tratado del nuevo Código Civil y Comercial. Yo tengo un código Hammurabi del año 2019 y tiene todo el codificado anterior con sus números y te dice cuál es digamos, el retroactivo, cuál sería el correspondiente del código. Perfecto, es de muchísima, 1973. Fíjense lo que ustedes decían de las inmisiones, ¿no es cierto? ¿Quién es? Sí, no, pero ahora no déjalo. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia. Ese es el punto de si se excede la normal tolerancia, no importa si tiene aprobación municipal o no, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Esta es la respuesta a la pregunta que ustedes estuvieron haciendo. ¿Bien? Perfecto, doctor, gracias. En 1973. Y aunque medie autorización administrativa para aquellas. Le reitero, boliche bailable, de los cuales emanan ruidos, por ejemplo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta en materia de interdictos? Profe, a mí me quedó una duda en cuanto al interdicto de retener. ¿Se inicia cuando hay actos que ya están perturbando o cuando son de inminente realización? En este caso, la medida cautelar de no innovar serviría cuando son de inminente producción. Cuando ya se está perturbando, la única salvaguarda que se le da es que no se lo va a despojar. Ahí podría ir una innovativa también. Por ejemplo, ¿cuándo se estaría turbando? Vamos a suponer al locatario, un locatario, ¿bien? Que el locador, como el locatario no le paga los alquileres desde hace 14 meses, en el pasillo de entrada a la casa, cada vez que el otro se va a trabajar, se lo llena de escombros. O le pone una heladera vieja, le pone un televisor viejo, le pone un auto, le cruza un auto para que se le dificulte el ingreso a la propiedad. No se lo está impidiendo totalmente, está turbando el ejercicio de su derecho a la tenencia. Le cruza un auto, pero le reitero, si en vez de cruzarle el auto va y le cambia la cerradura de la casa,
ya estamos en un despojo de la posesión o tenencia. Hay muchas variables ejemplificadoras como esta que les estoy diciendo para pensar en la turbación de la posesión o la tenencia que no lo excluye totalmente, pero la persona para poder entrar a la casa que tenía alquilada, después tiene que entrar por arriba del techo del auto o entrar por la casa vecina para saltar el tapial. ¿Entienden? Que estos casos que yo les digo son reales, no son hipótesis de laboratorio. De estos casos tenemos, ¿no? Doctor, le hago una pregunta. Usted recién hablaba de la prohibición de innovar como medida cautelar. En el artículo 603 habla de la notación de litis. Dice que procederá a la notación de litis, y en el código comentado habla también de que como regla en los interdictos también puede proceder la prohibición de no innovar. O sea que sería como una posible medida cautelar y que, digamos, jurisprudencialmente creada. ¿En la notación de litis? No, la prohibición de innovar. Usted nombraba, sí. Yo en el código veo que habla de la notación de litis. Que Sí. dice que puede ser opcional en el registro. De la propiedad. En el interdicto de adquirir la posesión. De adquirir, dice el interdicto de adquirir. La prohibición de innovar es una creación jurisprudencial. No. La medida no innovar está en el Código Civil y Comercial. No. Perdón. ¿En el Código Procesal o en el Código Civil y Comercial? El Código Procesal, claro. Pero, digamos, uno la puede interponer como uno plazca. No es que el código establece como puede ser en este caso notación de litis. No es restrictiva, es una sugerencia del código. No, correcto, no es restrictiva. Lo que pasa es que, bueno, si yo pido la notación de litis, el juez me la va a dar sí o sí porque está tarifada. Claro. Pero la medida no innovar está prevista para prevenir de que si se alterara el estado de situación, de hecho, de derecho existente, yo podría sufrir un perjuicio irreparable. Por eso a veces, no sé, hemos dado los ejemplos ejemplos muy sencillos de una medida de no innovar y de una innovativa. ¿Bien? Si a ustedes, a cualquiera de ustedes, la facultad le dice, no, porque usted lo vimos que se estaba copiando en el examen, que ninguno de ustedes se va a copiar, por supuesto. Lo vimos que se estaba copiando en el examen remoto. Y entonces usted, a partir del 15 de diciembre o del 10 de diciembre, no va a poder seguir cursando, vamos suponiendo que las clases sigan. ¿Me siguen? Sí. Entonces, yo planteo una medida de no innovar. ¿Para qué? Para que se mantenga mi estado de situación antes del 15 de diciembre. Ahora, si a mí me dicen, o le dicen a ustedes, a partir de esta noche usted queda desafectado como estudiante de la facultad porque se lo vio copiando en un examen remoto, ¿bien? Ustedes mañana o pasado o traspasado, cuando inicien la demanda, tienen que pedir una medida innovativa, porque si ustedes piden una medida no innovar, ustedes ya están afuera de la facultad. Y entonces se estarían contradiciendo diciendo quiero una medida no innovar. Bueno, está bien, no innovemos. Si usted está afuera, quédese afuera. Entonces, yo tengo que pedir una medida cautelar innovativa para retrotraerme hasta el día de ayer o el día de hoy antes de las 22 horas. ¿Entendido? Sí, doctor, eso se lo entendí perfecto. Yo a lo que planteaba, que me sirvió mucho lo que explicó, fue el tema de que la notación de litis se la van a dar sí o sí, digamos, no se la puede negar el juez, más allá de que usted la plantee de la forma que la plantee. Sí, pero yo puedo pedir otra. Pero puedo pedir otra, que es esta que surge del artículo comentado, que sería la prohibición de innovar para el hecho de mejorar, digamos. Correcto, es factible, es factible. ¿Procederán únicamente la prohibición de innovar o hay algunas otras cautelares que podrían entrar? Sí, una anotación, la medida de no innovar es la más fuerte que hay. Por eso el código dice si no hubiese otra medida suficiente. Porque la medida de no innovar significa que la medida de no innovar es en los hechos y en el derecho. Esa medida de no innovar se anota en el registro de la propiedad y la persona con esa medida de no innovar no puede vender, no puede hipotecar, no puede dar en usufructo, no puede constituir ningún derecho real. ¿Bien?
que necesite registración. Y además, la medida de no innovar le estaría impidiendo realizar otro tipo de actos como seguir la obra, direccionarla en otro sentido, etcétera, etcétera. Por eso los jueces son, no le digo reacios, pero la medida de no innovar para el abogado que la pide es la más efectiva que hay. Bien, porque, les reitero, el afectado por la medida de no innovar no puede hacer absolutamente nada a nivel registral. Si yo anoto registro una anotación de litis, el afectado puede vender, puede hipotecar, puede constituir un usufructo, puede donar, puede hacer lo que se le acante, con la advertencia de que el que compró, el acreedor hipotecario o el usufructuario, después van a resultar vinculados con esta medida de anotación de litis, porque ellos ya no van a poder decir, yo no sabía nada que estaba este juicio, porque ese juicio como anotación de litis fue registrado en el registro de la propiedad, tratando, si estamos hablando de un inmueble. Bien. Y una pregunta, doctor, en el caso de obra, si la obra ya hubiera iniciado, sería innovativa para volver al estado original y poder dar... No, momentáneamente es de no innovar, que se pare la obra en el estado en que está. Y después con la sentencia vendrá la demolición, porque si es innovativa tendrían que demoler, y claro, demoler lo va a Sí. resolver el juez con la sentencia. Si hay un perjuicio para la persona que presenta el interdicto, con que siga, digamos, con que la obra siga, por ejemplo, con que haya esa obra que realizó la persona, genera un perjuicio, ¿podría plantearse una innovativa para que se demore, para que, digamos, para que No. se podría? Ningún juez le va a dar una innovativa o una autosatisfactiva para demoler algo, porque si después rechazan la demanda, ¿quién paga los daños y perjuicios de haber demolido algo que no corresponde? Claro, quedaría sañada únicamente con la sentencia definitiva. Nada más, pero si rechazan la demanda después de daño y perjuicio que le puede venir al que pidió esa medida y al juez que la otorgó o eventualmente al Poder Judicial, comprometería bastante. Bien, perfecto, era saber. Esa demolición ya es irreversible. Sí, claro. Bueno, vamos a analizar ahora, en estos últimos 15 minutos, el proceso de división de condominio. Vamos a ver cuál es el concepto de condominio, quién es el legitimado activo, quién es el legitimado pasivo, quién es el juez competente, qué tipo de proceso, la forma de la sentencia y después la ejecución de la sentencia, en la cual el juez tiene que fijar una audiencia para que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo van a dividir el condominio. A ver, el que rindió reales pero sintético, no empecemos con el derecho romano, que fue útil ayer, pero vamos a los bifes. ¿Qué es el condominio? El condominio es la posesión de dos o más personas de el derecho real sobre una cosa, puede ser un mueble o un inmueble. Bien. La posesión. Es El un dominio. derecho real de dominio compartido por más de... El dominio, tengan o no tengan la posesión. Entonces, estamos pensando, para hacerlo sencillo, para aquellas personas los estudiantes que no cursaron derechos reales, que tenemos el derecho real de dominio sobre el departamento, sobre esta oficina, en la cual yo soy el único titular registral y soy el único dueño. Pero también es factible que en esta oficina podría haber existido, junto conmigo, otros 3 titulares registrales, con lo cual tendríamos un 33% cada uno. La figura del condominio fue muy resistida por Vélez Sarsfield, porque Vélez Sarsfield sostenía que las cosas que están en condominio salen en alguna medida funcionalmente y en gran parte del comercio. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprar una porción de algo con otros 2 que no conoce. Y además, para ilustrar un poco digamos, la figura esta del condominio, Vélez Sarsfield estableció, y se establece actualmente, que cualquier condómino, independientemente del porcentual que tenga, en cualquier momento puede pedir la división del condominio.
Entonces, vamos a suponer esta oficina que estuviera a nombre de 3, viene uno de los 3, dice, no me gustó la cara de hoy, que no me saludaste, quiero la división del condominio. Bueno, te compramos tu parte, los dos que quedamos te compramos tu parte. Sí, quiero 5 millones de dólares. No, pero 5 millones, bueno, quiero 5 millones, si no, voy al juez y inicio una demanda de división de condominio para que esto vaya a remate. Así es como funciona esta situación del condominio cuando los condóminos no tienen una excelente relación. Es algo parecido a una sociedad de hecho, que cuando los socios de la sociedad de hecho discuten, termina todo en un remate, y un fondo de comercio de una pizzería que podría valer $200.000, después terminan rematando la silla y la mesa por $50 o 50 pesos cada cosa. Por eso Vélez Sarsfield desalienta el condominio, pero sigue existiendo también como derecho real en el Código Civil y Comercial. La decisión de cuándo se divide el condominio depende a quién se le ocurra. Puede ser que tenga un 3% del valor de la cosa, lo mismo está legitimado para pedir la división del condominio, y si no se ponen de acuerdo, lamentablemente hay que iniciar una demanda de división de condominio que tramita por las vías del proceso sumario. La legitimación activa, ¿de quién será? De quien solicita la división del condominio. ¿Y qué tendrá que acreditar? Tiene porcentaje en ese condominio, es dueño de una parte. ¿Y cómo lo acreditará? Con la escritura pertinente. ¿Y qué más de la escritura? Certificado. Un informe de dominio, podrá mostrarlo. Un informe de dominio donde va a aparecer el nombre de las 3 personas y qué porcentaje tiene cada uno. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? El resto de los condóminos. Y si son 70, serán 69 con legitimados pasivos. Porque se trata de ¿qué? Un liticonsorcio. Un liticonsorcio necesario. Lo mismo que vimos en materia de usucapión. ¿Correcto? ¿Y el juez competente quién será? El del lugar de la cosa. El del lugar de la gente del condominio. ¿Por qué? La misma pregunta que en materia de usucapión. Porque es una acción ¿de qué naturaleza? Real. Una acción real. Entonces tiene que tramitar, de acuerdo al artículo 5 y el artículo 6, en el lugar donde se encuentra el inmueble o el mueble, porque también puede ser un automotor, una cosa mueble registrable, ¿correcto? De todos modos, independientemente de esto que yo les estoy diciendo, la praxis profesional indica que antes de iniciar la etapa de mediación y después de la demanda, corresponde que se cite a los otros condóminos a una reunión para llegar a un acuerdo para dividir el condominio. Porque si no se los cita, bien, a esta reunión y se inicia el pedido de mediación o la demanda, y en la audiencia de mediación los otros condóminos dicen, sí, estamos de acuerdo con lo que vos querés, ¿por qué no nos avisaste antes? El que pidió la mediación o inició la demanda sin haberlos invitado a reunirse para tratar cómo iban a dividir esto, va a tener que pagar las costas de la demanda de condominio rechazada, o aun cuando se haya hecho lugar a la demanda, puede ser, porque el condominio lo va a dividir sí o sí. El condominio se divide sí o sí, quieran las partes, no quieran las partes, etcétera, etcétera. Lo que se va a discutir en la materia de condominio al momento de la sentencia va a ser quién paga las costas. Porque si el inmueble se trata de un campo importante, las costas van a estar en función del valor real de ese campo o de esa propiedad en el barrio Los Troncos, por ejemplo. Entonces hay que ser cautos, hay que notificar a los otros dos, aunque después no se pongan de acuerdo, aunque el que los invita a reunirse en una escribanía para hablar de la división de condominio ya tenga la idea de que no va a llegar a ningún acuerdo, lo que corresponde y lo que conviene es invitarlos mediante carta documento a que se apersonen, por ejemplo, en la oficina de un escribano,
un ambiente abstracto, no en la oficina del abogado del que reclama, porque las otras partes quizás no quieran ir, y en este caso, si no se llega a un acuerdo, no va a significar que la parte actora tenga que cargar con las costas. ¿Está entendido? ¿Mm? Sí, doctor. El objeto de la prueba, por supuesto, es muy simple, es muy simple. Aquí prácticamente la prueba de testigos es inconducente. Señor juez, acá está la escritura, acá está el informe de dominio, yo soy cotitular, intimé la división de condominio, no quisieron dividir extrajudicialmente el condominio, como está pautado en el último de los artículos de división de cosas comunes, y en consecuencia me veo obligado a pedir la división. Aquí no importa a esta altura del proceso, reitero, prueba testimonial ninguna, porque el condominio se tiene que dividir sí o sí cuando uno de los condóminos, aún con un mínimo porcentual, quiera que se divida. Una vez que se dicta la sentencia, el juez habitualmente dicta la sentencia, distribuye la condena en costas y dice de qué manera se va a dividir el condominio. Yo, por ejemplo, parte actora, al momento de promover la demanda, podría decir, mire, señor juez, yo no quiero que se remate esto, porque si se remata perdemos todo, lo que van a ganar van a ser los abogados de las partes y el martillero que remató. Pero fíjese que esta fracción de, digamos, de tierra, por darle un nombre, de media manzana o de una manzana, podría ser loteada y venderse los lotes en forma separada, podría ser afectada a propiedad horizontal, por ejemplo, o sea, uno le puede, al momento de promover la demanda, le puede presentar al juez y a las otras personas y a los otros demandados un menú para evitar que esto llegue a una subasta judicial. Porque si llega a una subasta judicial, el valor de subasta judicial va a ser aproximadamente la tercera parte de lo que vale en el mercado, y de esa tercera parte que va a estar depositado en el expediente, el martillero ya cobró su comisión, van a venir los honorarios de los abogados, los aportes, el IVA, etcétera, etcétera, y en definitiva después para los tres condóminos poco va a ser lo que les va a quedar. Y si el juez no dispuso en esta sentencia cómo se va a dividir el condominio, va a fijar una audiencia a la cual tienen que ir los condóminos, con sus abogados por supuesto, para que se pongan de acuerdo en cómo quieren dividirlo. Y si no se ponen de acuerdo, se va a proceder al remate mediante un martillero en los términos de las pautas que establece el Código Procesal Civil y Comercial en materia de subasta de inmuebles, en el artículo 568 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. Y si se ponen de acuerdo medianamente, pueden nombrar un tasador que tasará los bienes y verá cómo se los reparten entre cada uno de ellos, si existe la posibilidad del fraccionamiento en lotes, como les estaba comentando hace unos minutos. El peor negocio de los condóminos, es llegar a la vía judicial, porque, les reitero, no les queda prácticamente nada después de la subasta, porque después de la subasta, de la plata que está depositada, cobran los gastos de justicia, los honorarios, los aportes, el IVA, viene la municipalidad, viene obras sanitarias, viene ARBA, y lo que queda es arena entre los dedos, y por eso les digo que es el peor negocio, que es como un divorcio, el cual mientras la vida matrimonial va bien, los bienes están bien, circulan habitualmente, y después del divorcio empiezan los remates, empiezan toda la problemática referida al reparto de los bienes, intervienen los peritos, los tasadores, el subastador, etcétera, etcétera, y lo que queda es poco. Así que este es el panorama del condominio, de la división de condominio, del proceso sumario, de la innecesariedad de aportar más prueba que la que signifique el título de dominio, bien, la necesidad previa
de haber gestionado reuniones con los otros condóminos para evitar que uno diga, sí, se levantó, porque el otro condómino no lo saludó, ahora inició la división de condominio. No, hay que ser cauto en este sentido y dejar blanqueado por medio de carta documento que uno se preocupó también en llegar a un acuerdo para la partición de los bienes, venderle su parte al otro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre este tema de la división de condominio? Esa reunión que se lleva previamente en la escribanía, como dijo usted, ¿hay que hacer una especie de acta y acompañarla también en la expediente? Todo depende si las partes la quieren firmar o no. No es una audiencia oficial. Es para reunirse, si se ponen de acuerdo, es decir, si se hubiesen puesto de acuerdo, no es necesario ningún acta. Y el que no quiere no va a firmar nada. ¿Está claro? Porque no es como una audiencia en tribunales o una audiencia con el mediador en que las partes tienen que firmar el acta. Acá el que no quiere y dice no quiero porque no quiero, no le va a firmar absolutamente nada. Doctor, igual yo la duda que tengo, si las otras dos partes deciden pagarle el monto real, o sea, el que se tasó por digamos, si fueran tres partes, por el 33%, y se lo depositan, ¿no tendrían el derecho a exigir que no se subaste? ¿No podrían solicitar? No, en principio no. O sea, si no hay acuerdo, se subasta de igual manera. Digamos, de cerrarlo sería con subasta. Sí. Eventualmente el Código Civil y Comercial, establece una suspensión provisoria de los plazos de subasta cuando se trata, déjenme ver, de una unidad productiva, por ejemplo. Vamos a verlo. Sí, unidad productiva, que la división sea fehacientemente... Algo de la marca judicial. también, ¿no? Si el negocio tenía una antigüedad... 1993. Hay un artículo en este sentido. Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico, el juez puede disponer su postergación por un término adecuado a las circunstancias y que no exceda de 5 años. Este término es renovable por una vez. Artículo 2001. Esto, por supuesto, está previsto, por ejemplo, para una unidad productiva. No si yo quiero dividir el condominio de una oficina, de un campo que no sea unidad productiva o de un chalet. Está previsto para situaciones, reitero, de que se pida la división de condominio de un inmueble donde está funcionando una fábrica. Y en este caso, el juez tiene la posibilidad de prorrogar por 5 años la efectivización de la división del condominio después de la sentencia. ¿Y los condóminos podrían ofertar? Sí, pero si la otra parte no quiere, no quiere. No, digo en la subasta. Sí, claro, por supuesto. Sí, en la subasta sí. En la subasta la van a comprar mucho más barato que si se la hubieran pagado al... Por eso negocio más redondo. Totalmente. Bueno, gracias. Eso, por supuesto, van a comprar mucho más barato que si se la hubieran... El asunto que si los tres quieren comprar en subasta, ¿no? Les reitero, si alguno de los tres decide comprar en subasta la parte del que no quiere, va a ser un negocio total. Profesor, también lo pueden adquirir por licitación dentro de la misma partición, ¿no? La partición judicial. No, por licitación no. Entre ellos no licitan entre ellos, el que ofrece más por el inmueble. Bueno, correcto. Sí, eso puede ser una oferta por sobrecerrado, por ejemplo, que no está previsto en esto. Está previsto en la ley de concursos y quiebras. Acá no está previsto esto, pero
podría ser que alguna de las partes lo pida y el juez lo habilite. Sería como una subasta por sobrecerrado. Le reitero, esto está previsto en las subastas de unidades productivas en materia de quiebras y concursos, las ofertas en sobrecerrado. Bueno, mañana vamos a hacer clase de repaso. ¿Me siguen? Sí, doctor, escucho. A la misma hora con una condición, que tienen que mandar antes de las 6 o 7 de la tarde, antes de las 7 de la tarde, tienen que ingresar a mi mail todas las inquietudes que tengan sobre los distintos puntos, porque de esa manera yo puedo ordenar el discurso. ¿Interpretan? ¿De todo lo que vimos en la segunda parte o de los temas que usted dio? No, de todo. Okay. De todo. ¿Bien? Pero tiene que Tengo llegar una duda, doctor, pero antes de las 7 de la tarde tienen que estar todas las preguntas o dudas que tengan. Las que no hayan llegado a las 7 de la tarde no se van a tratar porque yo necesito organizar, porque por ahí se pueden repetir preguntas, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tamizar cada una de las inquietudes que ustedes tienen. Hasta las 19 horas. Lo que no llegó a las 19 horas no se va a tratar a posteriori. Se lo enviamos a su mail personal, ¿no? Claro. Yo tengo una duda, doctor, con el artículo 605 del comentario que hace CAM. ¿Se lo transcribo en la consulta? No, porque yo lo tengo a CAMS. Doctor, qué ganas de tener sus ejemplares. La verdad que yo tengo un par. La cantidad que veo. No Creo sé si que nadie le compraría la parte con la cantidad de libros que tiene. Imposible. No tiene. Y sigo comprando todos los días. Página 415. Ah, pero ¿cuál tenés? ¿El de 3 tomos o 1? El de 2. Ah, yo tengo el de 3. ¿De qué artículo me dijiste? ¿El 6? Bueno, tiene que estar acá también. El 605. 605. Donde habla de recursos extraordinarios. Esa parte no... A ver, pero ¿qué parte? Empieza con trámite. El actor será el tenedor o poseedor del bien y demandado el perturbado. Correcto. Actual o inminente. Sus sucesores y todos los que colaboren con él en la realización de los actos materiales de turbación, copartícipes. La vía será procesal, aquí también la del juicio sumarísimo. El juez aquí también analizará si la demanda es sustentable. Si no lo es, la rechazará liminarmente. Caso contrario, confiere el traslado de ley Acá. De allí que el pronunciamiento de la Cámara que hace lugar a los interdictos de retener y recobrar la posesión no reviste carácter definitivo en los términos del 278. ¿Bien? ¿Por qué? Sí. Porque se parte de la base de que esto no causa un gravamen irreparable. ¿Me siguen? Pero fíjense que esto no es aplicable a todos los interdictos, porque habla de los interdictos de retener y recobrar la posesión. No reviste carácter definitivo porque el que ganó o el que perdió tiene otras vías, acciones reales para conseguir lo que no consiguió por interdicto. ¿Me siguen? Por un proceso de conocimiento. Correctamente. Vamos a suponer el ejemplo que les puse hoy. La persona se fue a trabajar a ultramar y volvió a los 2 años o al año y medio, ¿no? Entonces se encuentra que la propiedad está ocupada y le construyeron una casita. Entonces inicia el interdicto. Y entonces un juez muy estricto le dice, no, mire, le rechazo el interdicto porque pasó más de un año desde que usted fue despojado. ¿Bien? Que es lo que dice el código, ¿correcto? Sí. Entonces, esta persona que perdió el interdicto de recobrar la posesión, porque el juez le dijo que se le venció el año, está en condiciones de iniciar una demanda de reivindicación. Por eso, lo que dice CAMS y lo que dicen todos los autores es que no es sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario provincial.
porque uno de los requisitos de los recursos extraordinarios en provincia y en nación es que la sentencia sea definitiva o equiparable a tal. ¿Me siguen? Claro, o sea, el interdicto es un medio previo al proceso de conocimiento, o sea, por eso no cumplía con los requisitos para la apelación en ese sentido, para el recurso. No es un medio previo, es un medio autónomo, pero Claro. la sentencia que rechaza el interdicto, o que hace lugar al interdicto, no le priva a la parte, sobre todo si rechazó, de otras acciones. Por eso se dice que no es sentencia definitiva a los fines de los recursos extraordinarios, porque uno de los requisitos de los recursos extraordinarios, el 278 y siguiente, es que la sentencia sea definitiva. Ahora, yo pregunto, Yo ¿sí? tengo la duda de, por ejemplo, si uno tiene un proceso de conocimiento y cumple con sentencia definitiva y ponerle que queda firme, se ejecuta, uno después puede iniciar otro proceso de conocimiento posterior. Si aplica lógica, yo pienso también que entonces el interdicto debería poder seguir, en algún sentido, poder ser sentencia definitiva, porque en todo caso uno también podría tratar una cosa que después puede ser ejecutada, puede tratarlo en un juicio posterior, o sea, nunca no se termina. ¿Me explico? No. Pero si no es un interdicto, el otro juicio ordinario posterior que vos decís, si se trató de un proceso de conocimiento sumario u ordinario, te afecta a la cosa juzgada, ya no podrías volver a iniciarlo. En ese sentido, sí, claro. Ahora, la pregunta es, hablando de interdictos y de sentencia definitiva o equiparable a tal, ¿me siguen? La pregunta es, si el interdicto fue de obra nueva y el juez ordenó demoler la casa, ¿podrá interponer un recurso extraordinario el demandado vencido que le condenaron a demoler la casa? Pero si estaba aprobado y el juez ordenó la demolición es porque ya está aprobado. O sea, ¿por qué apelaría? Bueno, porque él considera precisamente que no está aprobado. Él puede decir, no, mire, esta casa era mía, o en realidad cuando promovieron el interdicto yo ya la tenía terminada. No, en todo Yo caso, creo que sí. daños y perjuicios. Si tiene sentencia definitiva. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué no podría apelar? ¿Esa sentencia no tendría autoridad? ¿Cómo? Usted plantea el caso de que no podría apelar la sentencia del interdicto que decreta la demolición. Estoy hablando del recurso extraordinario, ¿eh? Si es No. válido. Para mí no, para mí va un daños y perjuicios en todo caso. Seguimos la lógica que veníamos hablando, el interdicto no sería válido como sentencia definitiva para un recurso extraordinario provincial. Bueno, es que precisamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este ejemplo que yo les estoy dando ocasiona un gravamen irreparable. Entonces sí, podría. Entonces, lo que hay que ver cuando se habla de sentencia definitiva es si puede ser replicado en otro proceso posterior o no. El interdicto de retener o de recobrar que fue rechazado o admitido es subsanable mediante otras vías procesales de un proceso de conocimiento más amplio. Pero si demolieron la casa... Claro, ya no es subsanable. Bien, ejemplos. La sentencia dictada en un juicio ejecutivo puede ser recurrida ante la Suprema Corte. ¿Lo repite, doctor, por favor? La sentencia dictada por la Cámara en un proceso ejecutivo puede ser recurrida ante la Suprema Corte. No, doctor, no puede ser recurrido. No puede ser recurrido. Porque tenés expedita la vía para un juicio ordinario posterior. No hace cosa juzgada material, sino formal. Bueno, pero el juicio ordinario posterior, Sí. es para lo que no pudo discutirse en el proceso ejecutivo. Tienes razón, sí. Correcto. Entonces, La causa se discute. La causa. Si la Cámara dice, rechazo la ejecución de este pagaré porque el crédito está prescripto,
Sí. ¿Puedo volver a iniciar otro juicio? No, porque si está prescripto usted... Entonces, adviertan ustedes cómo, aún dentro de un proceso ejecutivo, lo que hay que analizar es cuál es el efecto irreparable que puede ocasionar la sentencia. Aún dentro de un proceso ejecutivo, decir que el crédito está prescripto, le priva al acreedor de cualquier otro reclamo en la vía proceso de conocimiento, sumario, ordinario, lo que fuera. Por eso, lo que hay que analizar en cada caso no es el formato de la sentencia, sino cuál es el contenido. O sea que no sería una regla que es inapelable. Exactamente. Entonces yo acá tengo muchos libros donde van analizando cuándo hay sentencias definitivas y cuándo no. Por ejemplo, en materia de alimentos, ¿la sentencia es definitiva o no? ¿Lo que condena a pagar los alimentos? Uh-huh. Sí. Yo creo que sí. No, no es definitivo. No, depende. Para mí se puede modificar posteriormente. Bueno, pero ¿qué se puede modificar posteriormente? Puede modificar el valor. Pero... La cuota. Pero si en la sentencia de alimentos la Cámara me dijo pague 500.000 pesos de alimentos atrasados y después me fija una cuota de 15.000 pesos por mes, lo de los alimentos atrasados yo ya no lo puedo debatir en otro proceso. Lo que yo puedo debatir es la cuota futura, no lo atrasado. Exacto. ¿Está claro? Sería, entonces la ejecución de alimentos sería apelable, lo que no sería apelable, por ejemplo, la cuota futura. En ese caso. No sería apelable, ¿por qué? Porque la cuota futura puede ser revisada mediante un incidente para levantarla o para bajar la cuota. Bien, entonces lo que hay que analizar es este núcleo de cuándo es definitiva o cuándo no es definitiva una sentencia. Lo mismo en materia de medidas cautelares. ¿Son sentencia definitiva las medidas cautelares? No, excepto las autosatisfactivas, por ejemplo, que ya se extinguen. Bueno, dejemos de lado las autosatisfactivas, vayamos a una medida cautelar común y corriente, de embargo. No. Bien. ¿Por qué? Porque tiene un proceso, digamos, es secundaria a un proceso, es subsidiaria. ¿Cómo? Es subsidiaria al proceso. Sí, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo afectado por la medida cautelar? ¿Qué puedo hacer? Se puede apelar. Se puede apelar en efecto de... Además de apelarla, ya la apelamos y estamos con una sentencia de Cámara, pero ¿qué otras cosas puedo hacer contra una medida cautelar? Modificarla. Por ejemplo, la sustitución, etcétera, etcétera. Ahora, si esa medida cautelar de traba de embargo dice se trabe embargo mediante un interventor recaudador sobre los ingresos de, no sé, de macro o de disco, en un porcentaje del 60% de los ingresos. ¿Les suena algo esto? No puede porque es superior a... al 40%. Poder disponer para poder continuar con la empresa. Claro. Correcto, porque están hablando de ingresos brutos, no de los ingresos netos. Entonces, esta empresa, si la Cámara resolvió eso, la está condenando a la quiebra. O sea, le está ocasionando un gravamen irreparable. Por lo tanto, este principio de que las medidas cautelares son mutables, se puede pedir la modificación, la ampliación, el deudor puede pedir la disminución, puede pedir la sustitución, o sea, la mutabilidad de las medidas cautelares también tiene sus excepciones cuando el gravamen es irreparable, porque en este caso la empresa está condenada a la quiebra y entonces sería susceptible de un recurso extraordinario, aún tratándose de medidas cautelares. O sea, ¿está claro? O sea, el filtro sería el gravamen irreparable, siempre en todos los casos para que la sentencia sea definitiva. Exacto. Yo le tengo que demostrar la irreparabilidad del perjuicio. Yo le tendría que demostrar, fundar en el recurso extraordinario, por qué en este caso que se trata de un interdicto de obra nueva, a pesar de ser un proceso sumarísimo, etcétera, etcétera, la sentencia tiene los efectos de definitiva por la irreparabilidad del perjuicio cuando me demolieron la casa.
Bueno, estamos ya a menos cuarto. Mañana 8:15 empezamos el repaso y hasta las 19 horas recibo todas las inquietudes. Muchas gracias, profesor. Hasta Listo, mañana. hasta pronto. Hasta Muchas mañana. gracias. Chau, chau. Buenas noches, gracias, profe. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, bueno, nos vemos. Chao, Adriana. Chao, chicos. No, doctor. Chao, Iván, no te vi hoy.